Sin duda, el debate más famoso de la historia de España en la Edad Moderna es el de la leyenda negra. Desde hace siglos, ríos de tinta se dedican a acusar a España de los abusos cometidos por los conquistadores, los tercios o la Inquisición. Pero cabe preguntarse si este es el debate más relevante para entender el Imperio Español, para entender qué fue la monarquía hispánica. En este vídeo vamos a analizar dos modos de entender la organización y el funcionamiento de ese imperio. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. En los últimos 10 o 15 años, el debate sobre la leyenda negra se ha intensificado en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales y YouTube. Por eso, para mucha gente, hoy en día, la crueldad de los españoles, la mayor o menor crueldad ejercida por los españoles en el gobierno de su imperio, es una clave para entender el funcionamiento de ese imperio y, por lo tanto, su éxito o su fracaso. Sin embargo, más importante que juzgar esa presunta crueldad y sobre todo que hacerlo con los valores de nuestro tiempo, puede ser preguntarnos cuál era el marco en el que se ejercía el gobierno de ese imperio, es decir, cómo estaba organizada la monarquía española en los siglos XVI, XVII y XVIII, cómo se articulaban las piezas que la componían y cómo se relacionaban entre sí. Vamos a analizar dos modelos utilizados por los historiadores para explicarlo: el modelo de monarquía compuesta y el de monarquía policéntrica. Lo que hoy en día ya está claro para todos los historiadores es que la monarquía de España, o hispánica o católica, que de estas formas puede denominarse el Imperio Español, no era una entidad unitaria. Que los reyes católicos reuniesen bajo su cetro los reinos de España, salvo Portugal, ya no se considera la creación de un Estado unitario, sino el origen de una formación política unida dinásticamente, es decir, una formación en la que sus miembros, los territorios que la conformaban, compartían al mismo rey, que era cabeza de la dinastía legítima. Pero más allá de esta obviedad, ¿cómo funcionaba esa unión? El paradigma dominante durante mucho tiempo ha sido el de la monarquía compuesta. El concepto fue acuñado por Helmut Königsberger en 1975, en un trabajo recogido en este libro que se titula Políticos y Virtuosos, ensayos en historia moderna. Y lo retomaría años después, en 1991, John Eliot, en un artículo titulado Una Europa de monarquías compuestas, donde desarrollaría el concepto. El trabajo se recoge en compilaciones de John Eliot, entre ellas esta de la Universidad de Valencia, titulada España en Europa, estudios de historia comparada. De acuerdo con estos dos autores, con Königsberger y con Eliot, una monarquía compuesta sería la formada por diversos reinos que, aunque tengan un mismo rey, mantienen sus leyes e instituciones separadas, sin que unos reinos dependan o se incorporen a otros y estén sometidos por ellos. Y el rey, por mucho que sea común, gobierna cada uno de los reinos como piezas separadas. Este concepto se apoya en la doctrina de la época, de la Edad Moderna, sobre el fenómeno de unión de reinos, que era un fenómeno bastante corriente en aquel tiempo. Sobre todo se apoya en dos pasajes del jurista del siglo XVII, Juan de Solórzano Pereira, que era un excelente conocedor de las instituciones de la monarquía española en Europa y en América. Primero, Solórzano, al reflexionar sobre cómo se unieron los reinos de Castilla y Aragón, afirma que lo hicieron bajo la fórmula aeque principaliter, o sea, iguales en lo principal, en sus derechos, en sus libertades, y en el hecho de que la unión no los alteraba. Se unían siguiendo siendo iguales cada uno de ellos entre sí, iguales en lo principal, en sus derechos, manteniendo su autonomía, manteniendo su personalidad propia. Esta era una fórmula del derecho eclesiástico y se empleaba en los casos en que un obispo que ya gobernaba una diócesis era nombrado obispo de otra diócesis y la nueva diócesis no se incorporaba a la anterior, no se sometía a la anterior, sino que ambas diócesis se mantenían separadas, se mantenían iguales en lo principal, iguales en lo más importante, sin someterse ninguna a la otra, sino manteniendo las dos sus derechos, sus libertades, su autonomía. Según Solórzano, este sería el esquema que se siguió al formarse la monarquía hispánica. Y segundo, el segundo pasaje de Solórzano en el que se basa la teoría de la monarquía compuesta. Este autor escribió una frase que ha sido muy citada,
y es la de que los reinos de la monarquía hispánica se refiere, se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. A partir de estas premisas, los historiadores explican el funcionamiento de la monarquía compuesta a través de las relaciones que tiene el rey con las fuerzas locales de cada reino, de forma separada. Para ello, los agentes del rey, empezando por los virreyes, dirigidos por la corona, dirigidos por la corte, por el rey, negocian con los representantes de la sociedad local, con sus asambleas representativas, con sus diputaciones, con sus municipios o con cualquier otra corporación, a fin de imponer las políticas dictadas por la corona, las políticas que dicta el rey. Y en este trabajo, en este intento de imposición, cosechan más o menos oposición. A este planteamiento se le pueden hacer un par de objeciones. Primero, que así visto parece que la relación entre el rey y el reino, entre el rey y cada uno de los reinos que componen la monarquía, se juega a solo dos cartas, o sometimiento o resistencia. O aceptas lo que te pido o resistes con todas tus fuerzas, hasta la rebelión incluida. Y esto resulta en un juego de suma cero, donde lo que pierde uno lo gana el otro, lo que en realidad parece demasiado radical y poco realista. Y, segunda objeción, con este esquema se favorece el estudio de la evolución política caso por caso, de la relación del rey con cada uno de los reinos, una relación particular con un territorio dado. De esta manera se pierde la visión de conjunto o, en el menor de los casos, se limita a la adición de situaciones particulares, de casos particulares de cada uno de los territorios. Ambas objeciones se derivan de considerar la monarquía hispánica bajo un esquema muy típico de la segunda mitad del siglo XX, y es el del centro frente a la periferia. Según este esquema, en una estructura dada, el centro se relaciona de forma desigual, a menudo conflictiva, con las periferias, que le oponen una mayor o menor resistencia. Para vencer estas dificultades que plantea el esquema de monarquía compuesta, se ha propuesto analizar la monarquía hispánica como una estructura con múltiples centros, es decir, una monarquía policéntrica. Esta propuesta fue planteada por primera vez en este libro de 2012 que lleva ese mismo título, Monarquías Policéntricas. Un libro coordinado por Pedro Cardín, Tamar Herzog, José Javier Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini. En este caso, en el de la monarquía policéntrica, la capacidad política de los reinos no se agota en su relación con la corte, con el rey, con el centro. Los centros de decisión de los territorios que conforman la monarquía, como las ciudades capital, sus asambleas, sus diputaciones, sus corporaciones, incluso los ministros del rey, como los virreyes, pueden entablar relaciones de diversa índole entre sí y de unos reinos a otros. Relaciones que no solamente son políticas, sino que también pueden ser jurisdiccionales, comerciales, financieras, culturales o incluso defensivas. La vida de los territorios, por tanto, es mucho más rica que la respuesta positiva o negativa a los estímulos que se reciben de la corte. De hecho, en los grupos políticamente activos de cada reino se plantean alternativas a los planes del rey, alternativas que a menudo en interacción con lo que se hace en otros territorios pueden llegar a modificar esos planes de la corona, y de esa manera el resultado de la interacción entre rey y reino no se traduce necesariamente en pérdidas de uno y ganancias de otro. El juego no es de suma cero. Naturalmente, este enfoque tampoco está exento de problemas, sobre todo porque en una estructura de territorios asociados es inevitable que se establezca algún tipo de jerarquía entre las piezas que componen la estructura, y también es inevitable que haya unos centros que tengan mayor capacidad de decisión que otros. De hecho, el policentrismo no anula la existencia de un centro principal, y ese centro principal en una monarquía, lógicamente, sería el rey, su entorno, la corte. Por otra parte, no todos los territorios eran iguales, ni se vinculaban de la misma manera a sus vecinos dentro y fuera de la monarquía. Por lo tanto, adoptar un criterio policéntrico no equivale a negar la existencia de jerarquías o a negar la existencia de diferencias entre los territorios. Al contrario, implica que esas jerarquías se han de analizar
y también se han de analizar las peculiaridades de cada territorio y de su vinculación con el resto de la monarquía. Hay que decir, por último, que el esquema de monarquía policéntrica no es exclusivo de la monarquía hispánica. También se utiliza para analizar el vecino imperio portugués en la Edad Moderna y se ha planteado igualmente para otros territorios europeos, como los de los Hohenzollern, lo que conocemos normalmente como Brandenburgo-Prusia, y lo ha hecho Quirin Friedrich en este libro titulado así, Brandenburgo-Prusia, 1466-1806, un libro en el que curiosamente combina las dos terminologías, porque el subtítulo del libro es el ascenso de un estado compuesto, y sin embargo en el interior, en su índice y en el contenido del libro, vemos cómo se analiza Brandenburgo-Prusia como una estructura policéntrica, y así lo dice explícitamente la autora. Dicho todo esto, ahora es vuestro turno para opinar sobre cómo se organizaba la monarquía hispánica, a partir, por supuesto, de vuestras lecturas y de vuestras reflexiones. Hasta el próximo vídeo.